Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en el corazón de la Virgen María, nuestra Madre. El texto correspondiente a la liturgia de la palabra, que pertenece a la misa de hoy, domingo de Quincuagésima, según el rito llamado extraordinario, contiene en su primera lectura un fragmento de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, concretamente el capítulo 13. Hay que decir que este texto del apóstol es quizá el texto más bello escrito en toda la literatura universal de todos los tiempos, porque se refiere concretamente al amor, y siendo el amor la realidad más grande, más sublime y más importante que existe en el universo, el texto, dentro de lo que el lenguaje humano es capaz de expresar, alude completamente a esa realidad, cual es la del amor, la caridad. El amor, como acabamos de decir, es la realidad más grande y más sublime que existe en el universo. San Juan, el apóstol, lo identifica con Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y efectivamente, es el amor sustancial, el amor infinito. Es la fuente de la cual procede todo verdadero amor. Pues bien, en el divino poeta, Dante acababa su magnífico poema de la Divina Comedia con aquellas palabras sublimes que nosotros tantas veces hemos recordado. El amor que mueve al sol y a las estrellas. Y efectivamente, porque el amor es la fuerza del mundo. El amor es lo que da sentido a nuestra existencia, lo que mueve nuestra alma, nuestra vida, nuestro ser, lo que llena nuestro corazón, la única cosa que nos podría hacer feliz, por más que busquemos otras equivocadamente, porque en realidad fuimos hechos por Dios para que participáramos de su propia vida, o sea, del amor, porque Él es esencialmente amor, para amar y para ser amados. Ese y no otro es nuestro fin, poseyéndolo a Dios, que es nuestro fin último, que fuéramos capaces de amar hasta el fin, porque no se puede amar de otra manera. El amor no sabe amar si no es hasta el fin, y si no es así en totalidad, no es verdadero amor, y si no es en perennidad, si no es para siempre, tampoco lo es. Son las notas, algunas de las notas que pertenecen, como sabemos todos, a la esencia del verdadero amor. Pues bien, Dios es amor, y ese es nuestro fin, y fuimos hechos no para otra cosa. Nos hiciste, Señor, para ti. Y por eso nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti, decía San Agustín, como todos sabéis. Y efectivamente, nuestro corazón a lo largo de nuestra vida jamás está tranquilo. Y cuando nos equivocamos, y lo hacemos con frecuencia, y tratamos de buscar nuestra alegría, nuestra felicidad, y aquello que ansía nuestra alma, en otras cosas, en las cosas creadas, jamás encontramos la felicidad. Y cuanto más cosas creadas poseamos, menos felices somos. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pues bien, siendo el amor la realidad más importante, más sublime que existe en el universo, la que llena nuestra vida, la que da sentido a nuestro ser, aquello que constituye nuestro último fin, es más que doloroso, incomprensible comprobar cómo en el mundo de hoy, en la iglesia de hoy, se ha olvidado por completo la realidad del amor. En la iglesia de hoy también, ya lo hemos dicho. La iglesia de hoy habla de tantas y tantas cosas, trata de instruir a los hombres en tantos y en tantos problemas o en las posibles soluciones a ellos, pero nunca habla del amor, que sería en realidad el único problema que solucionaría todas las inquietudes de los hombres, el amor. ¿Qué ha pasado hoy con el amor en la iglesia? En la iglesia de hoy hay de todo menos alusiones al amor.
la pastoral de la Iglesia de hoy, la predicación de la Iglesia de hoy, habla de tantas cosas, pero siempre cosas perfectamente humanas, lo cual es hasta cierto punto lógico, porque no olvidemos, como hemos dicho otras veces, que la Iglesia que practicaba el culto y el amor a Dios lo ha cambiado por el culto y el amor al hombre. El diálogo y el culto que llevaba a cabo con respecto a Dios, ahora lo ha cambiado por el culto y el diálogo con el hombre. Desde el momento en que la Iglesia se ha olvidado de Dios, le ha vuelto la espalda para volverse al hombre, para edificar al hombre, para considerarlo como lo único necesario, como lo único que necesita y como lo único a lo que debe apuntar. A partir de ese momento, la Iglesia comenzó a disolverse, a destruirse. Nunca, como siempre hemos dicho, nunca se destruirá por completo. Siempre quedará un resto. Las puertas del infierno prevalecerán contra ella, pero eso sí, un resto. Eso no impedirá en absoluto para que tantos y tantos cristianos engañados, manipulados, adormecidos, como drogados, se hayan olvidado de aquello que constituía su verdadera religión y se hayan dejado conducir hacia la religión del hombre. Es indudable, queridos hermanos míos, y es doloroso decirlo, sabedor de que por otra parte nadie lo cree, de que en el infierno caen diariamente miles y miles y miles de cristianos. Muchos miles de personas mueren en el mundo, todos los días, de los cuales la inmensa mayoría de ellas, un elevado tanto por ciento que supera el 90% y mucho más, van a parar al infierno. En fin, eso es el lugar del cual hoy día se dice que no existe, o bien que si existe, está vacío, burlándose de las palabras de Dios, de las enseñanzas del magisterio de la Iglesia durante tantos siglos, de las afirmaciones de tantos santos padres, de tantos santos, tantos teólogos, en la creencia de tantos fieles que a lo largo de tantos siglos lo han sentido en su corazón con toda razón. Sin embargo, hay unos cuantos teólogos, que son los que dirigen el común sentir de millones de cristianos, porque se han vuelto de espaldas, se han olvidado de las enseñanzas de Jesucristo para volverse a ellos, dejarán la palabra de Dios para volverse a los falsos pastores que halagan sus oídos conforme a sus pasiones, decía el apóstol San Pablo. Pues bien, nos encontramos con un estado de desolación, es el estado en el que actualmente vive la Iglesia, un erial, un campo vacío. Por más que la propaganda insista lo contrario, en la Iglesia triunfalista, en la primavera de la Iglesia, pero esa propaganda, por lo menos a los hombres que queremos ver, a los hombres que nos negamos a que nos pongan una venda en los ojos o una mordaza en la boca, esa propaganda no nos puede impedir ver la realidad. Lo que estamos viendo y lo que estamos sintiendo con dolor de nuestras almas, con lágrimas de nuestros ojos, es el estado de desolación en el que vive la Iglesia. A mí me recuerda aquellos versos que Rodrigo Caro entonaba en su cántico a las ruinas de Itálica, cuando comenzaba diciendo: estos Fabio y dolor que ves ahora, campos de soledad, Murcio Collado, fueron un tiempo Itálica famosa. Pues bien, podríamos decir, estos Fabio y dolor que ves ahora, campos de soledad, un erial, un Murcio Collado, fueron un tiempo una iglesia fervorosa, ahora destruida, ahora pagana, ahora una iglesia que se ha olvidado de Dios, que se ha vuelto de espaldas a Él y se ha vuelto, sin embargo, al hombre. Una iglesia triste, una iglesia que carece de contenido sobrenatural, una iglesia que ya no sabe mirar al cielo, sino a la tierra, una iglesia, en definitiva, sin esperanzas, sin ilusión, sin alegría y sin contenido.
Estos Fabio y Dolor que ves ahora, campos de soledad, Murcio Collado, fueron un tiempo una iglesia fervorosa y ahora una iglesia desconocida, dígase lo que se quiera. Decíamos que el apóstol San Pablo habla en su texto de la misa de hoy de la caridad o del amor. Tengamos en cuenta que efectivamente hoy se habla mucho de la caridad, pero con un concepto completamente falso y absolutamente ajeno al cristianismo. La caridad de la que tanto hoy se habla, nada tiene que ver con el verdadero amor. Se habla mucho hoy día, incesantemente, del compromiso con los pobres, con los marginados, con los periféricos, de la pobreza, de cómo debemos de preocuparnos más que nada de la pobreza o del hambre de los necesitados. Que crean o dejen de creer, eso no tiene importa. Que procuremos los medios para su salvación, que es su último fin, eso no tiene ninguna importancia. Son cuestiones baladíes. Lo importante es que coman. Yo recuerdo aquellas palabras de nuestro Señor Jesús cuando decía: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero esas palabras de Jesús, el Maestro y Señor, como tantas otras, han sido hoy día olvidadas, escamoteadas, disimuladas, ocultadas. Jamás se habla de ellas, nunca se predican, nunca se le proponen a la gente como enseñanza definitiva y única y última, porque no hay más que un maestro. Uno es vuestro maestro, que soy yo, y no hay más maestro. No llaméis a nadie maestro o señor sobre la tierra, decía Jesús, porque uno es vuestro maestro, que soy yo, y no hay más maestros. Todos los demás son falsos profetas y mentirosos expositores de caminos que no, lejos de conducirnos a la vida eterna, nos conducen a la perdición. Sí, decía que hoy día se emplea mucho la palabra pobreza, la palabra marginados, la palabra compromiso con los pobres, la palabra etcétera, etcétera. Conceptos todos que se dedican, que se emplean muchas veces para oponerlos a la Iglesia, para desprestigiar a la Iglesia, para burlarse de la Iglesia y de los cristianos. Pero decíamos que el texto de San Pablo es quizá el texto más bello que se ha escrito en la literatura universal, y no podía ser menos, porque se refiere a la realidad más importante y más sublime de todas, ¿cuál es la del amor? La caridad es paciente. Estamos en el capítulo 13 de la primera carta de San Pablo, tal como se lee y corresponde a la misa de hoy. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, no es ambiciosa, no busca su propio interés, no se irrita, no piensa mal, no se alegra de la injusticia, se complace siempre en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Palabras, hermanos míos queridos, amados en el Señor, más que sublimes. Cada una de ellas se prestaría a tantos comentarios, y cada una de ellas es como un dardo encendido, que cada una de esas frases cortas, digo que es como un dardo encendido que impacta y atraviesa nuestro corazón. Digo que es un texto más que sublime. Ya lo hemos dicho, pero que una vez desaparecida la caridad, o sea, el amor de Dios, del horizonte eclesial, es realmente incomprensible, inexplicable e inaudito que el concepto del amor, que es el concepto central del cristianismo,
absolutamente central haya desaparecido del horizonte de la Iglesia actual. Completamente desaparecido. Porque la religión del hombre no conoce, ni puede conocer, ni le interesa el amor de Dios. En absoluto. Y todas las soluciones que propone, y todos los caminos que presenta a los fieles a modo de caminar por él y de conducirse, son caminos ajenos completamente a la enseñanza de Jesús, a las verdades contenidas en el Evangelio, enseñadas por la Iglesia a través de tantos siglos. Podríamos poner infinitos ejemplos que más o menos, muchos de ellos, todos los conocéis. Pero hablemos de uno en concreto, porque hoy en día está muy en el candelero y es absolutamente actual. El problema de los divorciados, el problema de los matrimonios entre personas del mismo sexo y sobre todo la admisión de este tipo de personas que como personas merecen nuestro respeto, pero en el estado en que viven es un estado de pecado que por supuesto no podemos admitir. Hoy día está en el candelero el posible problema, la posible admisión de tales personas a la recepción del sacramento eucarístico. Los divorciados, es decir, personas que se han separado de su esposo o de su esposa y han vuelto a contraer matrimonio y se han unido a otro hombre o a otra mujer, en palabras del mismo Jesucristo, son adúlteros. El que se deja a su mujer y se casa y se une con otra comete adulterio. Son palabras del Señor que, como siempre, son terminantes y son definitivas, y por más que se disimulen, como tantas veces se hace, son palabras que están ahí y además avaladas por la doctrina de la Iglesia y del magisterio de 20 siglos y la creencia de los fieles, el sensus fidei de los fieles de 20 siglos. Hace pocos días llegaba hasta mí la noticia de una posible filtración. Ya sabéis lo que son, hermanos míos, las filtraciones. Pero en fin, una posible filtración, por lo tanto yo no puedo garantizar la fidelidad, la absoluta fidelidad de esta noticia, pero el fondo y lo que lleva consigo es realmente preocupante y significa que cuando el río suena, agua lleva. Se dice que se está preparando la admisión de estas personas al sacramento eucarístico. En la filtración decía que hace pocos días el cardenal relator del sínodo de cardenales que se reúnen con el Santo Padre para gobernar la Iglesia, que están tratando el tema, que no están preocupados por establecer en la Iglesia Universal la admisión de estas personas a la Eucaristía. En realidad se trata solamente, decía el cardenal relator, a un grupo de personas en alta confidencia, así decía la filtración, reunido con un grupo limitado de personas y en alta confidencialidad, decía que se trata solamente de las iglesias alemana, suiza y austriaca. Todos sabemos que las iglesias alemanas, suiza y austriaca, de hecho, están ya impartiendo la Sagrada Comunión o la Eucaristía a los divorciados y vueltos a contraer matrimonio, o sea, viviendo en situación de adulterio, en situación de pecado mortal, y por lo tanto recibiendo el sacramento del cuerpo y la sangre del Señor en estado de pecado grave y por lo tanto cometiendo un gravísimo sacrilegio y una horrible profanación, olvidando las palabras del apóstol San Pablo, que el que come y bebe la carne del Señor indignamente se traga y se bebe su propia condenación. Pues decía la filtración que se trata del problema de las iglesias alemana, suiza y austriaca, las cuales, leo literalmente, en ellas se trata de la peculiar manera de que están estructuradas estas iglesias. Tienen muchos asalariados y no les interesa que vivan apartados de la iglesia por cuestiones de este tipo.
lo cual, según el cardenal relator, parece que justifica que como cuestión de hecho, y así como ya se está haciendo, la doctrina de los hechos consumados, pues se les permita a las iglesias alemana, suiza y austriaca el impartir la Sagrada Eucaristía a los adúlteros. Las razones que da el canal relator, y repito que no puedo dar absoluta fe a esta noticia, pero ha llegado a mis oídos y tiene viso de ser realidad. Las razones que da el relator para que consentir que tales iglesias, de hecho se consiente, nadie les ha prohibido que sigan realizando lo que vienen haciendo ya bastante tiempo. A mí me extraña mucho, pero bueno, decía que estas razones son razones que quizá engañen a los bobos o a los ingenuos, pero yo la verdad es que no acabo de entenderlas. Y no sé qué razones puede haber para impartirle la Sagrada Eucaristía a los que se encuentran en situación de pecado mortal, pero en fin, es que estas iglesias están estructuradas de tal manera que tienen muchos asalariados y no les interesa que vivan apartados de la iglesia por cuestiones de este tipo. Bueno, quizá alguien entienda estas razones, quizá encuentre en ellas una justificación. Yo confieso que no entiendo nada. Y es así. Y será verdad, o la noticia será cierta o no será cierta, pero el hecho es cierto, que se está practicando en nuestras iglesias la doctrina de los hechos consumados, es evidente, porque ya llevan bastante tiempo llevando a cabo tal práctica. Y eso es con pleno consentimiento. A mí, como digo, me extraña que comunidades religiosas que tienen, atendiéndose a las leyes de la Iglesia, en plena legalidad, desean celebrar la misa tradicional y sobre ellos pues se les persigue encarnizadamente. Y en cambio a estas otras personas que incumplen clara y deliberadamente la ley de Dios, la ley de la Iglesia y todas las leyes humanas y divinas, se les consiente y se permite la doctrina de los hechos consumados. Pero yo digo una cosa, la noticia tendrá fundamento o no tendrá fundamento, pero es un hecho que es así. Tenemos la doctrina la teoría de abrir brechas. Si se consiente a estas iglesias que llevan a cabo esa práctica, es una manera de abrir brechas. Dentro de poco la práctica se habrá extendido. ¿Qué se hace con un castillo o fortaleza o ciudad fuertemente defendidas, fuertemente amuralladas, prácticamente inabordables, inatacables, casi imposibles o muy difíciles de conquistar? Pues si no se las puede atacar de golpe y de frente, pues les ataca de diversas maneras, o privándolas del agua o del alimento, o bien abriendo brechas en las murallas. Algunas ciudades antiguas españolas, como todos sabemos, fueron una prueba de verdadera resistencia ante el poder de los romanos, como Sagunto y Numancia, y los cuales necesitaron mucho esfuerzo y mucha estrategia militar y mucha sabiduría para poder conquistarlas. Pero cuando un fuerte, un torreón o una ciudad es imposible de conquistarla o es muy difícil conquistarla abiertamente, entonces se van abriendo brechas por aquí o por allá, y por esas brechas se va debilitando la defensa de la ciudad y hasta al final se la conquista. En la Iglesia tal cosa es lo que sucedió, ni más ni menos, la doctrina de los hechos consumados, la apertura de brechas, con la comunión en la mano, que se comenzó diciendo que era costumbre en tal o cual país de no sé dónde, del centro de Europa, y luego se dijo que se toleraba en aquellos países donde había sido costumbre inmemorial. En ningún país había sido costumbre inmemorial, pero en fin, y poco a poco la costumbre se introdujo en la Iglesia universal. Lo mismo pasó con las nulidades matrimoniales. La Iglesia no podía admitir abiertamente el divorcio, porque el matrimonio cristiano es indisoluble por ley divina. En palabras de Jesucristo, lo que Dios ató,
no lo puede desatar el hombre. Pero entonces, ateniéndose a los criterios del mundo y amoldándose al mundo, pues viene el truco y la trampa. Si no se puede admitir el divorcio, podemos acudir al truco de la nulidad conyugal, la nulidad en el consentimiento, allá en los orígenes del matrimonio. Y entonces nos encontramos con que declarando la nulidad del consentimiento, pues ya el matrimonio es nulo y los cónyuges se pueden separar. De hecho, es un divorcio más o menos disimulado, pero bien claro, ni más ni menos. Yo me he encontrado con casos realmente sorprendentes. Yo no me explico, como casos, por ejemplo, de matrimonios que llevan 20 años unidos, los cónyuges, con un montón ya de, a veces más grandes, de hijos. ¿Cómo es posible que unos empleados de cualquier oficina diocesana, poniendo un sello en un papel, decidan que ese matrimonio, el cual llevaba ya 20 años de existencia, o más o menos, había sido nulo? No lo explico, no me lo explico y no lo he entendido nunca. Pero esta teoría de abrir brechas, claro, si ahora mismo se impone en la Iglesia universal, de golpe y porrazo, la apertura y la admisión del sacramento de la Eucaristía a todos los divorciados, tal cosa escandalizaría a una multitud de fieles. Pero si se va haciendo así poco a poco, en determinados países, luego en otros, y la costumbre se va extendiendo, al final se va haciendo lugar común y todos los fieles acaban por admitirla. Yo quedo sorprendido, porque claro, la cantidad de multitud de millones de cristianos ya adormecidos, convenientemente adormecidos, como rogados y ya preparados, dispuestos a oír y admitir todo lo que se les diga, pues me lo explico que admitan tales cosas, pero personas inteligentes y personas buenas y personas que tenían la obligación de pensar, teólogos, sacerdotes de vida intachable y de espiritualidad probada, jerarquía, obispos, cardenales, etc. No me explico cómo esta teoría de ir abriendo brechas y la teoría de hechos consumados la admiten sin problemas, con una ingenuidad asombrosa. Yo no sé si real o fingida. A veces sospecho que la ingenuidad en esas personas es más bien fingida y por lo tanto, pues, no sé, temo que luego, cuando comparezcan ante Dios y haya de dar cuenta del fruto de sus acciones a lo largo de su vida, pues la verdad sería como para temer. Por eso, cuando se dice, y eso es muy frecuente hoy día, que lo importante es la atención y el compromiso con los marginados, con los pobres, con los periféricos. Yo desconfío mucho de esas actitudes de pretendida pobreza y de pretendida preocupación por los pobres, y sin embargo de despreocupación por las almas, de despreocupación por el culto divino. Está bien claro, y así consta en el texto de San Pablo, que corresponde a la misa de hoy, o sea, en el capítulo 13 de la primera a los Corintios, está bien claro que la preocupación por los marginados, o lo que se haga por los pobres, sea lo que fuere, cuando se hace por amor a los pobres o a los marginados, cuando todas las preocupaciones, digamos, por amor al hombre, están ausentes, no están fundadas en el amor a Dios, en el amor a Jesucristo, tal amor a los pobres que no está fundado en el amor a Jesucristo, que carece de fundamentos sobrenaturales, es falso, absolutamente falso. Será una acción buena todo lo que queramos, será toda una acción filantrópica todo lo que se quiera admitir, pero ese amor a los pobres o a los marginados
por los periféricos, etcétera, etcétera, obras de caridad, etcétera, etcétera, las que fueren, pero no están fundadas, motivadas y animadas y originadas en el amor a Jesús y solo en el amor a Jesús, son falsas. Yo recuerdo que hace años yo me escandalizaba, hace ya años, era yo mucho más joven, cuando oía decir, alabar a la Madre Teresa de Calcuta, en el sentido de que la Madre Teresa de Calcuta atendió heroicamente durante su vida a los pobres, por amor a los pobres directamente, y no ya por amor a Jesucristo, sino por amor a los pobres. Y decían los relatores de turno, así como otros utilizaron el amor a los pobres como palanca y medio para erigirse ante la Iglesia como verdaderos discípulos y testigos de Jesucristo y presuntos santos, la Madre Teresa de Calcuta no, amaba a los pobres por ellos mismos sin referencia a Jesucristo. Pero yo digo que cuando esa referencia a Jesucristo falta, ese amor a los pobres, por muy filantrópico que sea y por heroico que sea, es falso. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol San Pablo en el epístola de hoy, el que corresponde a la misa de hoy, en el texto del capítulo 13 de la carta a los Corintios. El apóstol lo dice bien claro, capítulo 13 de la carta primera a los Corintios. Dice así el apóstol: y aunque yo hablara a lenguas de hombres, de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, ya sabemos lo que entiende el apóstol por la caridad. Para el apóstol, como para toda la Biblia, como para toda la Sagrada Escritura, como la Iglesia la ha entendido siempre, la caridad es el amor de Dios. Decía San Pablo a los romanos, en la carta a los romanos, decía literalmente: caritas Dei diffusa es in cordibus nostris per Spiritum Sanctum qui datus es nobis. El caritas Dei, el amor de Dios, se ha difundido en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. La verdadera caridad para el apóstol, para la Biblia, para la Iglesia, siempre ha coincidido ni más ni menos que con el amor de Dios. El amor de Dios lo pone en nuestros corazones el Espíritu Santo que nos ha sido dado, y no de otra forma, porque el amor procede de Dios y solamente de Dios. Pero sigamos leyendo pues al apóstol: y aunque hablara lenguas de ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía, y si conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Y si repartiera, atención a este fragmento del apóstol, y si repartiera todos mis bienes en alimentos, y aunque entregara mi cuerpo para alcanzar la gloria, si no tengo caridad, de nada me sirve. De manera que está bien claro, por más que queramos olvidarlo o disimularlo, que toda preocupación por los pobres, por los marginados o por quienes fueren, que no se funde, que no nazca, que no tenga su fundamento en el amor a Jesús, es falso, dígase lo que se quiera y pretenda ser lo que se pretenda. Por eso es realmente lastimoso, doloroso. Yo a veces siento lágrimas en los ojos cuando pienso cómo el panorama actual de la Iglesia ha perdido en su horizonte el amor de Dios. Ya no le interesa el amor de Dios, ni el amor a Dios, ni el amor en Dios. No le interesa el verdadero amor. Lo ha perdido por completo de vista. Y sin embargo, ese amor a Dios, que supone como verdadero amor el tú a tú, el yo y tú, el diálogo entre Dios y el hombre, el diálogo íntimo, porque la oración no es monólogo, es diálogo, es la forma de dirigirse el hombre a Dios y es al mismo tiempo la forma de escuchar Dios al hombre. Es el diálogo amoroso entre el hombre y Dios. En la epístola de hoy dice el apóstol:
que la caridad no pasa jamás. Hemos dicho antes que una de las notas del amor es la perennidad. El amor llega más allá del tiempo. El amor trasciende la muerte. El amor es para siempre, el verdadero amor. La caridad no pasa jamás. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, se desvanecerá la ciencia, porque ahora conocemos parcialmente y también profetizamos en parte. Pero cuando llegue lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Ahora vivimos de esperanzas y de añoranzas y de aquellos impulsos y sentimientos que ponen en nosotros la fe, profundos, verdaderos, porque es la fe que se funda siempre en la palabra de Dios, pero a través de la fe. Y la fe es luz que guía nuestros caminos, pero es también oscuridad. Cuando llegue lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, sigue diciendo el apóstol, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero cuando llegué a mayor, cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Es verdad que lo vemos como en un espejo, confusamente, pero entonces llegará el momento en que veremos cara a cara. Cierto que ahora conocemos solo parcialmente, pero entonces conoceremos como somos conocidos. Dice así el apóstol en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, correspondiente a la liturgia de la palabra de la misa de hoy. De manera que hemos olvidado de gracia para nosotros, la más terrible de las desgracias, el deseo que Dios tiene de dialogar con nosotros, de hablar con nosotros, de estar con nosotros y de amarnos, porque para eso precisamente se hizo hombre. ¿Cómo íbamos a creer en el amor de Dios si Él no se hubiera hecho hombre? ¿Cómo íbamos a enamorarnos de un espíritu puro cuando no somos capaces ni siquiera de hacernos la idea de lo que es un espíritu puro? Pero por eso Dios se hizo hombre, para ser uno de nosotros, para que pudiéramos amar a nuestro modo, al modo humano, elevado por la gracia, sobrenaturalmente, pero humano. Un Dios al que podemos ver, al que podemos palpar, al que podemos oír, al que podemos hablar, al cual podemos dirigirnos de tú a tú, al que podemos mirar a los ojos y ser mirados por Él, al que podemos tratar como amigos, porque yo ya no los llamaré siervos, sino amigos, al que podemos dirigirnos con toda confianza, contarles nuestros problemas, nuestras desdichas, nuestras infidelidades, lo que queramos. Está ahí para eso. Y Él no desea otra cosa más que escucharnos y que le escuchemos. Mirarnos y que le miremos. He dicho mirarnos porque Él también nos mira. Él tiene más deseo de estar con nosotros, de mirarnos a los ojos, de oír nuestra voz, que nosotros mismos podamos tener. Como decía la esposa del cantar de los cantares, hablándole al esposo, o sea, a Dios: dime tú, amado de mi alma, ¿dónde pastoreas? ¿Dónde esteas al mediodía? No vaya yo a extraviarme por las majadas de tus compañeros. Dime tú, amado de mi alma, ¿dónde esteas? ¿Dónde al mediodía? ¿Dónde pastoreas? No vaya yo a extraviarme en tu búsqueda cuando vaya tras de ti. No vaya yo a extraviarme tras los rebaños de tus compañeros. Es la búsqueda de la esposa, es el diálogo dirigido al esposo en el tú a tú. Dímelo tú, amado de mi alma, ¿dónde esteas al mediodía? ¿Dónde te pastoreas? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te puedo yo hallar? ¿Dónde puedo estar a tu lado? ¿Dónde puedo hablarte? ¿Dónde puedo escucharte? Y el esposo del Cantar de los Cantares le decía a la esposa a su vez: dame a ver tu rostro. Es increíble que podamos llegar a pensar que Dios desea ver nuestro rostro, contemplarlo, como Dios y como hombre, mirarnos como Dios y mirarnos con sus ojos humanos,
como los nuestros, humanos como los nuestros, porque es también verdadero hombre. Dame a ver tu rostro, dice Dios, dame a oír tu voz, porque tu voz es suave y es amable tu rostro. Ansia por nuestra parte de ver a Dios, de contemplar a Dios, de hablarle cara a cara, de sentirlo a nuestro lado, y ansias aún mayores por parte de Dios, de dirigirse a nosotros, de estar a nuestro lado, de que lo tratemos con intimidad, de que lo consideremos como nuestro amigo, de que lo veamos como nuestro refugio, de que lo veamos como aquello que es el único capaz de poner coto a los deseos infinitos de nuestra alma, llenarlos, porque nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansa nunca hasta que esté en ti. Por eso, queridos hermanos, creo que estamos recibiendo actualmente el mayor de los castigos. Nos hemos vuelto de espaldas a Dios, y al volvernos de espaldas a Dios y al habernos olvidado del amor, nos encontramos con ese erial, con ese campo de desolación desolado, que fue un día la iglesia fervorosa, la itálica famosa. Esto es Fabio, hay dolor, que ves ahora. Ahora nos hemos dedicado al diálogo, pero al diálogo con los que nos odian y no con los que nos aman. El diálogo con los judíos, el diálogo con los musulmanes, el diálogo con los que nos aplauden y que han sido y siguen siendo toda la vida nuestros enemigos. Diálogo con todo el mundo, menos con aquellos que son fieles a Dios. Y por supuesto, menos con Dios directamente. Esa complacencia con nuestros enemigos y ese estado, digamos, de enemistad con los que son realmente los amigos de Dios y nuestros propios amigos, es algo verdaderamente inexplicable. No sé por qué estamos convencidos, como decía Pablo VI, de que Satanás, el humo de Satanás, se ha introducido en la Iglesia. Y hoy día es Satanás el que se ha entronizado en la misma Iglesia de alguna manera y la dirige de alguna forma. Muchas cosas de las que están ocurriendo serían, hermanos míos amados, verdaderamente inexplicables. Hemos dicho que el hombre ha sido creado para amar y para ser amado, que el amor que lo llena todo, que mueve el sol y a las estrellas, el amor que es como el espíritu del mundo, como aquello que llena el mundo, como lo que da vida al mundo y lo que da vida a nuestro ser y sentido a nuestro entendimiento. Y nada más, porque sí, el amor es lo que justifica nuestra vida, nuestra existencia y lo que llena nuestras esperanzas, porque si al final no vamos a tener nada y si estamos destinados a la nada, entonces ¿para qué vivimos? Por eso lo que decía el verso, si vivir es amar y ser amado, si vivir es amar y ser amado, solo anhelo vivir enamorado. Si la muerte es de amor ardiente fuego que abrasa el corazón, muera yo luego. Si vivir es amar y ser amado, solo anhelo vivir enamorado. Si la muerte es de amor ardiente fuego que abrasa el corazón, muera yo luego. Sí, por eso podemos decir que la muerte, que es el final de nuestra vida terrena, que es el punto final de nuestro camino terrenal, solamente tiene sentido en el amor, y solo en el amor, que por eso decía el verso, te he esperado a la vera del camino, te he esperado a la vera del sendero, por largos años, por si tú venías, y luego de mi amor saber querías, para decirte que por él yo muero. Te he esperado a la vera del sendero, por largos años, por si tú venías, y luego de mi amor saber querías, para decirte que por él yo muero. Por si tú venías y luego de mi amor saber querías, para decirte que por él yo muero. Que así sea, amadísimos hermanos en el Señor.